Comenzaste el año pensando, este va a ser el año en el que cambie por fin mi economía. ¿Y qué ha pasado? Déjame adivinar. Apuesto a que no solo no ha mejorado tu economía, sino que incluso puede ser que te encuentres en una situación peor de la que tenías a principio del año. ¿Por qué? Porque hay que ser sinceros, la inflación no la ha puesto fácil este año para nuestras finanzas personales y el resto de sucesos económicos que han ido dándose a lo largo del año. Entonces, ¿qué te espera para el próximo año? ¿Realmente se va a producir un cambio? Pues déjame que te diga que un sueño sin un plan es solo un deseo. Si realmente quieres conseguir que el próximo año sea un año distinto a nivel económico, quédate que en este vídeo te vamos a contar cuáles son las premisas que tienes que tener presentes para conseguir que esa realidad económica cambie. Hablaremos también sobre las formas que tienes de relacionarte con el dinero para neutralizar esos patrones de comportamiento, cuáles serían los primeros pasos que deberías dar para construir tu libertad económica y cuáles son las familias de ingresos a las que puedes dirigirte para cambiar esa realidad en el próximo año. Y bien, empecemos partiendo de premisas sobre las que tienes que reflexionar. La primera sería que la mayoría de nosotros somos muy optimistas con todo aquello que nos va a dar tiempo de hacer en una hora. La hora se acaba y de la mitad de las cosas no nos ha dado tiempo, porque somos muy optimistas con esa estimación temporal. Pero sin embargo, no somos conscientes de lo que realmente podemos lograr de aquí a 5 años o de aquí a 10 años, que es cuando realmente podemos recoger el fruto de un montón de acciones llevadas a cabo de forma sostenida en el tiempo. Porque recuerda el dicho, tu vida no es el resultado de una acción que hagas puntualmente y de forma aislada. Tu vida es el resultado de esas acciones repetidas y sostenidas en el tiempo. Así que empieza a plantearte que realmente tus logros no los tienes que ver de una forma cortoplacista, sino que es foco en el ahora, pero visión a 5 años, a 10 años, una visión a más largo plazo. Segunda premisa importante es que no importa dónde estás, sino hacia dónde te diriges. Muchas veces podemos utilizar la excusa de decir, yo es que tengo una situación muy complicada, es que en mi país existe tal inflación, es que tengo tal trabajo que es muy precario, es que tengo niños, ¿cierto? No lo tienes tan fácil como una persona que sí que viva en un país europeo con un salario medio bastante alto o que no tenga cargas familiares. Lo tienes más complicado. Pero realmente sobre esa situación de la que partes ya no tienes control. ¿Qué es lo que depende de ti? Lo que vayas a hacer a partir de ahora decidiendo hacia dónde quieres dirigirte. Porque integra que queja y éxito no son compatibles. O tienes éxito o tienes queja. Si continuamente vives quejándote en todas esas circunstancias externas que te imposibilitan el poder avanzar, créeme que difícilmente serás capaz de alcanzar ese éxito. Así que nos enfocamos no en dónde estamos, sino hacia dónde queremos dirigirnos, entendiendo que todo el cambio que vaya a producirse en el exterior, primero ha tenido que producirse un cambio en nuestro interior. Por eso, lo importante es comprometernos con el camino y no integrar esos cambios que tenemos que llevar a cabo solo a nivel mental. Hay mucha gente que cursa formaciones y cree que cursando la formación va a venir una varita mágica que le va a hacer que se produzca un cambio en su vida, sin que ellos tengan que hacer nada. Y eso, créeme que difícilmente puede suceder. Realmente, para que consigamos resultados distintos, algo tiene que haber cambiado dentro de nosotros, porque con esos cambios internos es como creamos realidad. Así que integra muy a fuego que realmente, salvo que estés comprometido a través de la acción, a través de tus pensamientos y a través de tus emociones en que quieres una realidad económica distinta, tú, sin ese compromiso, podrás encadenar una formación tras otra que no obtendrá resultados distintos. Y después también es importante que entendamos que nos quitan el libre albedrío a través de la ignorancia y del miedo.
Inyectándonos dosis potentes de miedo, cada vez nos quedamos más paralizados y creemos que no tenemos poder de acción. Pero es que realmente cuando somos ignorantes y no sabemos cuáles son las herramientas que podemos utilizar para cambiar nuestra realidad, también tenemos una parálisis. Así que si queremos obtener esa realidad distinta, vamos a tener que minimizar la ignorancia sobre determinados puntos y también intentar que no estemos sometidos continuamente a esa inyección de miedo que nos meten con tanta frecuencia a través del contenido audiovisual, de las redes sociales, y que nuestro foco esté en ese hacia dónde queremos dirigirnos, que no tiene por qué ser ni ese querer dirigirnos al sitio ideal para mi padre, para mi hermano, para mi vecino, para mis amigos, sino que sea el tuyo propio. Estas serían las premisas de las que deberíamos de partir, que es integrar que realmente subestimamos lo que podemos conseguir en 10 años, que no importa dónde estás, sino hacia dónde te diriges, que el primer paso lo debes dar de compromiso real y no solo integrándolo a nivel mental, y que entiendas que van a intentar todo el rato quitarte el libre albedrío a través de la ignorancia y con el miedo. Teniendo esto presente es cuando empezamos a plantearnos, ¿vale? Pues como quiero una realidad distinta para el año que va a comenzar, ¿cómo sé de qué situación es la que yo parto que no me ha permitido tener libertad financiera? Existen principalmente, hay muchas formas de llamarla, pero existen principalmente 4 formas de relacionarnos con el dinero que son previas al obtener la libertad financiera. Esas 4 formas son lo que se denomina el evitador, que son esas personas que evitan siempre hablar de dinero. Nunca entran en su banca electrónica, no saben cuánto dinero tienen, compran y a lo mejor incluso ni piden, preguntan primero el precio. Son personas que evitan tener cualquier tipo de información sobre el dinero que tienen. Y son personas que son muy tendentes a disfrutar la vida. Esa es la parte buena, porque es como si entendieran que realmente no es importante tener ese control sobre cuánta cantidad de dinero les entra o cuántas están saliendo, y evitan hablar sobre nada relacionado con el dinero y con la energía dinero. Después tendríamos el perfil gastador, que son las personas que casi todo el dinero que les entra lo acaban gastando o incluso un poco más. Y lo incongruente es que no es que se lo suelan gastar siempre para ellos mismos, les encanta regalar. Son personas que creen que su valía se va a aumentar o se va a reforzar en la medida que ellos entregan también esos regalos o que gastan para otros. Y son personas que viven en el momento desde el punto de vista de disfrute y realmente están viviendo desde esa parte de ego que cree que valen más porque están en la rueda del consumismo. Eso realmente no es tener libertad financiera, porque al fin y al cabo están poniendo el dinero en el centro y creen que el disfrute está relacionado en la medida de que pueden consumir y pueden gastar. Cuando realmente alcanzamos libertad financiera, el dinero ya no está en el centro, sino que el dinero trabaja para nosotros y en el centro estamos nosotros. Y simplemente el dinero es una herramienta más como muchas otras que existen. Después estaría el perfil monje, que son esas personas que para ellos el dinero es algo muy sucio. Ellos creen en un crecimiento, en un camino espiritual y piensan que todo lo que esté relacionado con el dinero es algo turbio y que realmente les va a dar malas energías y es algo que realmente ellos sienten que no les aporta bienestar. Por supuesto, este tipo de personas no son las adecuadas para liderar proyectos personales propios porque, por ejemplo, aunque sean muy buenos terapeutas, muy buenos psicólogos, como están enemistados con el dinero, van a llevar mal la parte de vender. Así que ellos van a vivir pensando, pero si yo soy muy buen psicólogo, si yo trabajo muy bien las terapias del Reiki, pero realmente, ¿por qué no consigo tener abundancia económica? Pues porque pueden tener ese perfil monje que entiende o visualiza el dinero como algo negativo o algo sucio y por ende no se atreven ni siquiera a vender y viven desde esa visión negativa hacia el dinero. Y después tendríamos el perfil ahorrador, que es la persona que vive continuamente en el futuro. Él cree que tiene que ahorrar por si viene una enfermedad,
por si vienen tiempos peores, con cara al futuro, y realmente no se permite vivir en el presente porque continuamente su foco está en ese futuro y en la necesidad de que él tenga una seguridad más alta porque vive alerta en ese estado de miedo. Esos serían los 4 principales perfiles que realmente están en la antesala de la libertad financiera. Y lo cierto es que todos podemos tener un poquito de cada uno de ellos, pero lo ideal es que nos salgamos de ese patrón y podamos empezar con acciones que nos vayan permitiendo construir nuestra libertad financiera. Así que primero analiza cuál es el patrón que predomina en ti. ¿Eres un evitador que ni siquiera quiere saber cuánto dinero tiene en sus cuentas corrientes? ¿Eres realmente un gastador compulsivo que está en esa rueda del consumismo y que cree que vales tanto en función de lo que tienes o en función de lo que regalas o de lo que das? ¿Eres realmente un monje que lleva fatal el tema de vender, del dar, recibir y que crees que el dinero es algo en tu subconsciente sucio, negativo y que está reñido con la espiritualidad? ¿O eres un ahorrador compulsivo que continuamente vive en el futuro y con ese miedo de que hay que estar preparado para lo que sucederá? Si a nivel mental no eres capaz de visualizar cuáles son las acciones que tú llevas a cabo y que te sitúan en un perfil o en otro, te va a ayudar mucho, como en todo, el dato. La ventaja que tienen los datos es que nos permiten quitarnos las gafas de serie que cada uno traemos y que nos hace ver la realidad con esas connotaciones de nuestras propias gafas, ¿no? A través del dato nosotros vemos la realidad con números tal cual es. Y lo suyo puede ser que tú conozcas cuál es tu situación de partida, generándote un Excel en el que tú controles tu comportamiento mensual respecto a la energía dinero. Tú en ese Excel vas anotando cuánto es el dinero que ingresas y cuánto gastas y en qué partidas lo estás gastando. En qué partidas lo estás gastando te hará ver si realmente es que estás gastando mucho en darte lujos o estás gastando mucho en donaciones, en dar regalos o dineros a otros, o realmente es que tus gastos familiares se consumen casi el total de tus ingresos solo pagando la comida, los suministros y realmente te queda muy poco margen de maniobra para el resto de acciones. Partiendo de esa situación en la que tú estás, es como decides, vale, me he contado verdad y este es el punto en el que yo estoy. Pero ahora, ¿qué depende de mí? Pues construir la realidad hacia la que yo quiero dirigirme. ¿Cómo? Vas a tener que tocar principalmente 4 puntos. El primer punto, aunque esto no suene muy sofisticado, es que tienes que aprender a generar líneas de ingreso. Y me dirá, vale, muy bien, Maribel, sentido común, eso ya lo sé yo, que tengo que generar líneas de ingreso. Será todo el sentido común que tú quieras, pero es que hay un montón de individuos que creen que sin aprender a generar líneas de ingreso van a conseguir esa ansiada libertad económica. Cuando tú te mentalizas de que tienes que desarrollar habilidades que solucionen un problema real, frecuente, suficientemente importante como para que estén dispuestos a pagar por él, ahí es cuando de verdad estás integrando que tienes que ser capaz de generar esas líneas de ingresos que te vayan acercando a tu libertad financiera. Porque si no sabes generar líneas de ingresos, no vas a tener capacidad para destinar una parte al ahorro, que ese ahorro tú en un momento dado lo puedas convertir en inversiones que te generen más flujos de ingresos y que te den esa libertad económica o de tiempo que realmente estás buscando. Así que el primer punto sería, pues bueno, en la situación en la que estoy actualmente, yo tengo un trabajo por cuenta ajena que trabajo de 8 a 3. ¿Cómo puedo generar más líneas de ingreso? Porque con estos que tengo no me puedo permitir ahorrar o que me quede un poco de dinero para formación o para inversión. Pues pensaría, en el tiempo que me queda del día, ¿qué opciones tengo para generar otras líneas de ingreso alternativas? Yo, por ejemplo, sé elaborar artesanía, puedo generar un e-commerce en el que yo venda esa artesanía. Yo soy bueno haciendo fotografía, puedo generar vídeos de esto que comercialice en plataforma. Puedo escribir un libro y vivir de los royalties. Puedo empezar a generar pequeños infoproductos con un conocimiento que tenga sobre productividad, sobre desarrollo personal, sobre autoconocimiento y generar ingresos con dichos infoproductos.
el primer punto es que te cuestiones que lo primero que tiene que cambiar es tu nivel de ingresos y eso va a requerir una actitud proactiva de tu parte. Habrá veces que a lo mejor digas, pues no, lo que tengo que ponerme es en búsqueda activa para conseguir otro trabajo mejor, mejorando mi perfil profesional en LinkedIn, mejorando mis habilidades que me permitan optar a puestos de trabajo más remunerados o de más calidad, pero el primer foco tiene que estar en asumir que si no eres capaz de generar nuevas líneas de ingreso, difícilmente vas a conseguir mejorar los otros peldaños que te vayan acercando a esa libertad financiera. Cuando has conseguido generar esas líneas de ingreso y has aumentado el flujo económico que te entra mensualmente o anualmente, es cuando nos plantearíamos pasar al siguiente peldaño y a integrar que lo siguiente importante para acercarnos a nuestra libertad financiera es que aprendamos a ahorrar. La mayor parte de las personas, en la medida que incrementan sus ingresos, incrementan sus gastos. ¿Y qué ocurre? Pues que se encuentran en la misma situación. Hay un montón de gente que o lo ascienden o cambian de trabajo y empiezan a tener un mayor flujo de ingresos y de repente empiezan a comprarse un coche que gasta más, a mudarse de casa, a comprarse otro tipo de ropa de un precio más elevado, a irse a unas vacaciones. Y si al mismo tiempo que tú estás incrementando tus ingresos, tú incrementas tus gastos, realmente no te queda capacidad de ahorro. Y sin capacidad de ahorro, difícilmente vas a poder generar flujos de ingreso pasivo que te permitan tener una mayor calidad de vida. Muchas veces te dicen, pero es que yo con lo poquito que gano, ¿cómo puedo ser capaz de ahorrar? Alguien que no sabe limpiar una casa de 500 metros cuadrados no va a saber limpiar una casa de 2.500 metros cuadrados. Alguien que no sabe limpiar una casa de 50 metros cuadrados difícilmente va a saber limpiar una de 500 metros cuadrados. Así que empezamos aprendiendo, aunque estemos en un nivel de ingresos pequeño, para que realmente cuando ese nivel de ingresos sea grande, sí que tengamos integrada esa capacidad de ahorro. Lo lógico es que esos primeros ahorros que tengas, primero los destines a subsanar la deuda mala que tú tengas, deuda por la que estés pagando mucha cantidad de intereses y que prácticamente estés trabajando para el banco pagando intereses y para el Estado pagando impuestos. Así que si esa primera cantidad de ahorro, lo lógico es que la destines a liberarte de toda esa deuda mala para que tu situación parta de la mejor situación posible. Cuando esa deuda mala está liquidada, porque fue una deuda que adquirió tu yo de antes, que aún no tenía conciencia de cómo el sistema juega con el desconocimiento de esta herramienta de dinero para que seas un esclavo que simplemente trabaja para alimentar al sistema, ahí será cuando tú empieces a decir, vale, con esa deuda un poco subsanada, empiezo a crearme un colchón de seguridad a través del ahorro, que sea algo que te permita iniciar aventuras o proyectos empresariales sin que tu seguridad se vea puesta en riesgo, porque tengas ese colchón de seguridad. El Banco de España, por ejemplo, dice que lo ideal es que tengamos un colchón de seguridad aproximadamente de 3 a 6 meses. Lo ideal, si lo que vas a comenzar es un proyecto empresarial propio, es que a lo mejor ese colchón de seguridad sea un poquito más grande, sea de un año o de un poco más. Y hay veces que sí. ¿Es la situación en concreta del mercado la más adecuada para lanzarte a generar esas líneas de ingresos? Pues que tu colchón de seguridad sea más chiquitito porque te va a compensar lanzarte a realizar una inversión en concreto. Pues bien, aprendemos a generar más líneas de ingresos. Para ello puede influir el que trabaje la parte de tu creatividad divergente, habilidades de conocimiento que te permitan desarrollar proyectos, empezar a plantearte acceder a otros trabajos, a crear un proyecto propio, a generar líneas de ingreso pasivo. Con ese flujo de ingresos ya más elevado, ahí ya me propongo empezar a generar ahorro y ahora, ¿qué hago con ese ahorro una vez que he eliminado en parte la deuda mala que pudiera tener y he generado el colchón de seguridad? Pues empiezo a decidir pequeñas inversiones. Puedes empezar a lo mejor invirtiendo en proyectos que te puedan generar ese flujo de ingreso pasivo. ¿Qué es un flujo de ingreso pasivo? Es aquel ingreso que no requiere tanto tu presencia física, sino que una vez
creado o constituido, empieza a inyectarte dinero sin que tú tengas que estar presente. Líneas de ingreso pasivo pueden ser los royalties que puedas tener por imágenes, música, por libros, puede ser también alquiler de propiedad de un garaje, de propiedades inmobiliarias, derechos por libro, derecho de desarrollo de aplicaciones, que realices inversiones en startups o en otras empresas que te aseguren un flujo de ingresos por participación, diferentes flujos de que tú puedas entender que es muy importante que conozcas ese sector por el que estás apostando, porque si evidentemente piensas obtener flujos de ingresos pasivos del sector cripto y tú no entiendes nada de criptomonedas, difícilmente vas a conseguir un resultado que sea satisfactorio. Así que es muy importante que aquello en lo que invertimos sea en un sector que previamente hemos investigado y que sepamos al menos ese 20% de conocimiento que nos va a dar el 80% del resultado. Y después, como cuarto punto, sería simplificar todo el sistema. Tú has aprendido a generar más líneas de ingreso, aprendiste a ahorrar, aprende a empezar a invertir un excedente de esa línea de ingresos que tú tengas y después sería que vamos analizando el sistema que hemos ido creando y lo simplificamos. Hay veces que a lo mejor puedes decidir invertir en bienes inmuebles y resulta que en tus primeras inversiones has elegido un local que continuamente tiene problemas de reforma y que lejos de ser un ingreso pasivo te está quitando un montón de tiempo. Pues cuando estás en la fase de simplificar el sistema es cuando te toca tomar decisiones de decidir, este flujo de ingresos no lo quiero. O por ejemplo, si tu opción de inversión ha sido en desarrollar un proyecto propio, toca el punto de, al principio habrás requerido mucho tu presencia física, pero después debes ir trabajando qué procedimiento, qué protocolo, qué herramientas de automatización puedo incorporar a este negocio para que no requiera tanto mi presencia física. Tienes que simplificar esa forma que tienes de obtener los ingresos, de protegerlos y de hacerlos crecer. Porque si no lo consigues simplificar, acabas tú siendo el que trabaja para el dinero, no el dinero el que trabaja para ti. Que continuamente crea un proyecto. Cuando ya lo tiene terminado, dice, me aburro, otro. Y sigue encadenado en esa rueda del hámster en el que continuamente está creando para ganar más, consumir más, generar más, acaba siendo ese peoncito del dinero. Recordamos que el dinero nunca está en el centro. El dinero es solo la herramienta que nos permite recorrer nuestro camino de vida y alcanzar esa vida que deseamos para nosotros y a lo mejor tener determinada incidencia en nuestro entorno, mejorándoles también a ellos la calidad de vida. Para construir nuestra libertad, por tanto, aprendemos a generar nuevas líneas de ingresos, aprendemos a generar ahorros, aprendemos a invertir y, posteriormente, simplificamos todo ese sistema. Cuando realmente hemos integrado que sí que queremos aumentar nuestros flujos de ingresos, ¿cuáles pueden ser las familias de ingresos en las que pongamos el foco para aprender todo el conocimiento necesario y que realmente pongamos ese dinero a trabajar para nosotros? Primero, integra que el riesgo es directamente proporcional a la ignorancia. A mayor ignorancia, mayor riesgo. Así que va a ser muy importante que esa familia que tú elijas adquieras primero ese conocimiento para que no te vuelvas en ese esclavo que trabaja para esa familia de ingresos. Las familias principales de ingresos a las que puedes optar son la familia de los bienes inmuebles, de que decida adquirir propiedades para realmente vivir de la renta o de reforma y posteriormente la venta de dicho inmueble. Y como cualquier sector, requiere tener un conocimiento, porque si, por ejemplo, no te formas previamente en él, puede ocurrir que acabes siendo muy rico en patrimonio, pero no en riqueza financiera proveniente de bienes inmuebles, porque estés adquiriendo casas que requieran reformas continuas o que sean difíciles de alquilar porque no estén en la ubicación adecuada o que su precio sea muy elevado. Lo ideal es que te formes para que entiendas en qué bienes inmuebles es conveniente invertir, en cuáles no, cuáles serían una opción de alquiler o cuáles son los adecuados para realizar esa parte de compra y venta.
sin que entres en esa especulación inmobiliaria que acaba dañando a un territorio o acaba dañando a ciudadanos, siempre integrando que esté alineado con los valores que tú también poseas. Otra opción sería a través de los activos financieros, en lo que sabemos que es la inversión convencional de invertir en indexados, en generándote un PIA de cara a futuro cuando tu jubilación y de nuevo ten presente que normalmente el banco es un vendedor y te va a intentar vender aquel fondo de inversión o aquel indexado que a él le convenga. Tú te formas primero y eres tú el que eliges los activos de inversión en los que pondrás tu dinero a generar más dinero, más flujo. Otra opción sería que invirtieras en startups o en otras empresas en las que tú aportaras un capital y al cambio recibieras pues, un flujo de ingresos o un porcentaje sobre los beneficios. Otra familia de ingresos es todo el mundo cripto, que también es tan complejo que si inviertes sin conocerlo en profundidad puede ser que estés literalmente quemando pasta. Otra opción sería a través de la propiedad intelectual, es poner al servicio un conocimiento que tú tengas, bien sea fotografías, libros, música de stock, vídeos de stock o bien enlatando tu conocimiento en un infoproducto que pones al servicio de personas que necesiten ese conocimiento. Previamente tú tienes ese conocimiento, tú grabas el contenido y creas un producto enlatado que contiene todo ese contenido de ti grabando, aportando esa información de valor y después tú vas recibiendo ingresos por la comercialización de ese conocimiento que tú has puesto al servicio. Y después sería la opción de, a través del desarrollo de tus propias habilidades, creando un proyecto empresarial, creando un negocio, es detectando, ¿vale? Pues yo, mi principal propósito de vida o mis dones o mis habilidades son estas. Y yo realmente lo que quiero es aportar valor a más cantidad de personas y genero un proyecto. Todas estas serían posibles familias de ingresos, que te repito, son los inmuebles, los activos financieros, invertir en startups o en otras empresas, en el mundo de las cripto, a través de la comercialización de todo lo relacionado con la propiedad intelectual o a través del desarrollo de tus propias habilidades, creando un proyecto empresarial que tú puedas poner en el mercado. Nosotros en Creven en lo que principalmente nos centramos en ayudar a que los que han encontrado su propósito y tienen claro una idea de negocio que es la que pueden desarrollar, la conviertan esa idea en un negocio rentable y todas nuestras formaciones van alineadas a convertir esos proyectos en negocios rentables. Por eso principalmente trabajamos con la familia de ingresos que tiene relación con la parte de propiedad intelectual, porque ayudamos a generar infoproductos o a comercializar nuestros servicios que están vinculados con un conocimiento que tengamos de habilidades y a crear proyectos empresariales que permitan alcanzar no solo la libertad económica, sino también la libertad de tiempo, generando estructuras y procedimientos que den mayor libertad de tiempo al emprendedor. No existe una familia que sea mejor que otra, simplemente es que tú analices cuál encajaría mejor contigo, aprendas lo necesario que necesitas saber sobre esa familia de ingresos y pongas el foco en, recuerda el primer punto, generar más flujos de ingresos. Después generes pautas de ese ahorro, sigas invirtiendo en otros flujos de ingresos pasivos hasta que la cantidad de ingresos que tú tengas mensuales te den tu libertad económica y continuamente simplifica el sistema para que no seas tú el que esté trabajando para el dinero, sino el dinero trabajando para ti. Integra que no existe una varita mágica con la que yo te podría decir, haciendo esto vas a alcanzar tu libertad económica y tu libertad de tiempo. Siempre hay que pagar el precio de producir ese cambio interior que ha adquirido un conocimiento, esa transmutación que te haga pensar de forma distinta, actuar de forma distinta para obtener esos resultados distintos. Y si ya estás dispuesto a obtener esos resultados distintos, en la descripción y en el primer comentario te dejamos el acceso a una clase gratuita con el paso a paso para convertir tu idea de negocio en un proyecto que sí que sea rentable, para que efectivamente alcance esa libertad de tiempo y esa libertad económica. Te veo en el próximo vídeo.